empezamos. Buen día con todos, chicos. Empezamos entonces con la clase del día de hoy. Nuestro tema, estado gaseoso, ¿no? ¿Qué es el estado gaseoso? Mire, el estado gaseoso es uno de los estados de agregación molecular de la materia. Es un fluido que tiene por característica el ocupar totalmente el recipiente que lo contiene, ¿no? Mira esa característica que tiene el estado gaseoso, ¿no? ¿Cuál es esa característica? No te olvides ocupar, ¿no? Ocupar totalmente, ¿no? Ocupar totalmente el recipiente, obviamente, que lo contiene. Esa es su característica, ¿no? ¿De quién? Del estado gaseoso, ¿ya? Donde las moléculas en su interior están en constante movimiento. Esa es otra característica. ¿Cómo están las moléculas? En constante movimiento. No te olvides. Las moléculas se encuentran en constante movimiento, conservando su energía cinética y manifestando repulsión intermolecular, ¿no? O es otra característica. Sus moléculas presentan repulsión intermolecular, ¿no? O sea, entre las moléculas, originando que el gas tenga un volumen y forma variable, ¿no? Repito, un gas siempre tiende a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene, bueno. Muy bien. Propiedades generales, la expansibilidad es gas, ¿no? El gas dice ocupa, el gas ¿no? Ocupa el mayor espacio posible debido a la alta energía que poseen sus moléculas, ¿no? Compresibilidad. El volumen de un gas disminuye al reducir las distancias intermoleculares por aumento de la presión externa. Difusión es el desplazamiento de las moléculas gaseosas a través de un medio gaseoso líquido debido a la alta energía cinética, ¿no? Y la efusión es el desplazamiento de las moléculas gaseosas a través de materiales porosos, ¿no? Debido al pequeño volumen molecular. Ahora, lo otro que tú tienes que aprender y muy bien son las variables de estado. Las variables de estado, miren, tenemos el volumen, ¿no? Tenemos por acá a la presión y tenemos por acá la temperatura. Volumen, presión y temperatura se conocen como variables de estado. Y el volumen está definido, ¿no? Está determinado por el volumen del recipiente que lo contiene. Como hemos indicado, el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Las unidades van a estar en mililitros, centímetros cúbicos, en litros, metros cúbicos o en pies cúbicos. Y yo tengo que manejar muy bien las equivalencias, ¿no? Aunque de preferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí un litro es 1000 mililitros o 100 centímetros cúbicos. Un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico, ¿no? Eso es algo que tú tienes que saber. Y un metro cúbico son 1000 litros, ¿no? Lo más importante son las unidades que más se manejan. La presión está determinada por el choque del recipiente que realiza las moléculas contra las paredes del recipiente que lo contiene. La fuerza aplicada por unidad de superficie es la presión. En las ecuaciones de los gases se utiliza siempre la presión absoluta, ¿ya? Y las unidades pueden ser en atmósferas, en milímetros de mercurio o en torricellis. Una atmósfera se denota así, un ATM. Esto es una atmósfera, ¿no? Que también puede estar expresado en gramos por centímetro cuadrado o en milímetros de mercurio, ¿no? Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio o a 760 torricellis, ¿no? La temperatura relacionada con la velocidad de las moléculas y a su vez con la energía cinética de las mismas. En toda ecuación de los gases, esta debe ser temperatura absoluta, es decir, expresada en Kelvin o en Rankine. Debemos tener presente, ¿no? O sea, generalmente esto es en Kelvin, chicos, ¿no? En Kelvin se da esto. Entonces, en Kelvin, ¿no? En Kelvin, la temperatura, o sea, para calcular la temperatura en Kelvin, solamente a la temperatura en grados centígrados le sumas 273 y ya está. Con eso ya obtenemos la temperatura en una escala absoluta, ¿no? Un gas ideal, como su mismo nombre lo indica, se trata de un gas que escapa a los comportamientos reales que sufren todos los cuerpos. Es necesario construir imaginariamente un modelo al cual describa dicho comportamiento, cuyas características se basan en los siguientes postulados. O sea, estamos hablando de las características de un gas ideal. Las moléculas de los gases son puntuales, poseen masa pero volumen despreciable y se desplazan en distintas direcciones. Las colisiones moleculares contra las paredes son elásticas, es decir, la velocidad de las moléculas antes y después del choque son iguales.
las interacciones moleculares son nulas, es decir, las moléculas no se atraen ni se repelen. Pero realmente cuando existen estas colisiones moleculares, en realidad hay una pérdida de energía, ¿no? Debido justamente a esas colisiones. Y en realidad se interactúan las moléculas, ¿no? Pero bueno, es importante poder definir este tipo de gas para que para poder hacer un estudio minucioso, ¿no? O al menos darnos una idea de cuál es el comportamiento de un gas. Y ahora acá viene muy importante la ecuación universal de los gases, denominada también, ¿no? Y eso es muy importante, por favor, que lo resalten. La ecuación universal de los gases también se le conoce como ecuación de estado. Nos permite relacionar, ¿qué cosa relaciona? Presión, temperatura, volumen, ¿no? El número determinado del molgramo o número de moles, ¿no? El número de moles. Y en esta ecuación utilizamos la llamada constante universal de los gases. Y esta es, chicos, la ecuación universal, ¿no? La ecuación universal de los gases. PV igual a RT. En esta ecuación se conoce como pavo ratón, ¿no? Pavo ratón. ¿No? Presión por volumen igual a R por T por N. ¿Qué es R? R representa la constante universal de los gases. T es la temperatura y N es el número de moles. P es la presión, V es el volumen. ¿Ya? Recuerda que el número de moles siempre es la masa en gramos dividido entre el peso molecular. También el número de moles lo puedes obtener así, como el número de moléculas dividido entre el número de Avogadro, ¿no? Que es 6 por 10 a la 23. Y algo muy importante, ustedes chicos van a trabajar con estos dos valores que están acá. Con el de aquí. Con R igual a 0,082. ¿Cuándo voy a trabajar con este valor de R? Cuando la presión esté en atmósferas. Si la presión está en atmósferas, entonces tú trabajas con el 0,082. Y si la presión está en milímetros de mercurio, tú trabajas con el 62,4. ¿Qué son los valores que frecuentemente tú vas a encontrar? ¿No? En kilopascales la presión es poco usual, ¿no? Al menos en la clase de hoy no vas a trabajar con eso, ¿no? Y con esto vamos a ya dar por cerrada esta parte. Vamos a la parte práctica, chicos, ¿ya? Vamos a la parte práctica. Ah, ya. Ah, acá me estaba olvidando de algo. Hay una palabrita. A condiciones normales, ¿no? A condiciones normales, la presión, la temperatura tienen los siguientes valores. La presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados o 273 Kelvin. ¿Ya? No te olvides. Y a condiciones normales, un mol de un gas tiene un volumen o ocupa un volumen de 22,4 litros. No te olvides. Bien, vamos entonces a la pregunta número 1, ahora sí. Pregunta número 1. ¿Qué volumen, dice, ocupan 4 moles de cierto gas a condiciones normales? ¿No? Eso dice la pregunta. ¿Qué volumen? Vamos a hacer un poquito de espacio. Entonces, ahí tenemos entonces la pregunta número 1, chicos. ¿En qué página está? 336, ¿ya? ¿Qué volumen? A ver, vamos a verlo, pues, ¿no? Entonces, como dice el dato, como el dato dice, ¿no? A condiciones normales, entonces ya sabemos cuánto vale la presión y cuánto vale la temperatura. ¿Cuánto vale la presión, chicos? ¿Se acuerdan a condiciones normales? Está en la parte superior, ¿no? Recuerden que puede ser una atmósfera o 760 torr, ¿no? Un atmósfera, ya, dejémoslo en atmósfera. Y la temperatura, recuerda que era 0 grados centígrados, ¿no? 0 grados. O 273 Kelvin. A ti lo que te conviene es trabajar obviamente con el Kelvin, ¿no? Porque bien claro dice, la temperatura tiene que ser absoluta, ¿no? Y me dicen también que mira, ¿qué volumen? La pregunta es cuánto vale el volumen, ¿no?
Y acá me están dando de dato el número de moles. Entonces, yo aquí en este problema voy a usar la formulita, ¿no? La ecuación universal de los gases, pavo ratón. ¿Qué quiero yo? El volumen. Despejo el volumen acá. El volumen sería RTN dividido entre P. R. ¿Cuánto vale R? Mira la presión que está en atmósferas. Vamos a regresar, ¿ya? Aquí está en esta parte. Ahí está. Si es que está en atmósferas es 0,082. 0,082. Ya está. Pero yo te recomiendo que, mira, a ver, vamos a anotar, acá lo anotamos, ¿ya? Recuerda que cuando la presión está en atmósferas, si la presión está en atmósferas, entonces el valor de R es 0,082, ¿no? Pero ese 0,082 que voy a reemplazar acá, expresa lo mejor de esta manera, ¿no? Como 82 sobre, como hay 3 decimales, sobre 1000. 82 sobre 1000. Ese es el valor de R. La temperatura, 273. N, 4. Y todo esto entre P. ¿Cuándo es la presión? 1. Acá es un por, ya no vayas a confundirlo ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 82 por 273 por 4 entre 1000. A ver, ¿cuánto saldrá eso? 82 por 273 por 4. Eso sale. Y dividido entre 1000, eso sale 89,54. 89,54. 89,54 también lo podría redondear a 89,6. ¿No? Prácticamente es ese valor. ¿Ya? Entonces sí está correcto, ¿no? Por lo tanto, concluyo que el volumen sería 89,5, bueno, 5 litros. Si fuera el problema con alternativa y viera un 89,6, ya, pues chicos, no lo dudemos, 89,6, no nos hagamos problema por un pequeño valor, ¿no? Por un pequeño decimal, ¿no? Porque generalmente en química acá se aproxima mucho, ¿ya? Bien, no sé si tienen alguna duda. En la 2 dice media mol, ¿no? Media mol. O sea que N es un medio, pues sí. ¿Sí? A condiciones normales, ¿la presión cuánto es? Una atmósfera. ¿Y la temperatura cuánto es? 273 Kelvin, ¿verdad? Muy bien. Y como estoy trabajando en atmósferas, entonces la constante universal de los gases sería 82 sobre 1000. Así. Ahora uso la ecuación universal de los gases, pavo igual ratón. Y acá me piden también el volumen. Entonces P se va a dividir y me quedaría así, RTN sobre P. Reemplaza R 82 sobre 1000 por la temperatura 273 por N que vale 1/2 y dividido entre P que vale 1. Debo resolver esto. ¿Cuánto saldrá? 82 por 273, ¿no? Eso sale 11,19 litros. Redondeado a 11,2 litros, ¿no? O 11,20 litros, ¿no? Nada más, chicos. Ven, se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? A ver, ahí tienen, chicos, las preguntas 1 y 2. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Pregunta número 3 dice, ¿qué volumen? Una vez más la pregunta va por el lado de ¿qué volumen? ¿Cuánto es el volumen? ¿Qué volumen presentan 4 moles? Ahí está, N vale 4. De un gas que tiene una temperatura de 127 grados centígrados, ¿no?
127. 127 grados centígrados y tiene una presión de 4,1 atmósferas. O sea, la presión está en atmósferas, ¿no? Y cuando la presión está en atmósferas, el valor de R es 82 sobre 1000. Así, ¿no? Bueno, ¿dónde está el problema? En la temperatura, porque la temperatura debe estar en escala absoluta. Y hablar de escala absoluta es hablar de escala Kelvin, pues, ¿no? Recuerda. Entonces, tenemos que, ¿cómo se corrige esto? ¿Cómo se pasa a Kelvin? ¿Se acuerdan? Para pasar a Kelvin, lo único que tienes que hacer, a la cantidad de grados centígrados le sumas 273. Y si haces eso, ¿cuánto sale eso? 400, ¿no? Ahí está la temperatura. Listo. Ahora, ¿qué más se hace? Ya, pues ahora sí podemos calcular el volumen, ¿no? Usando la ecuación universal de los gases. Es que acá no me decían a condiciones normales. Como no me dicen a condiciones normales, me están dando de dato aquí la temperatura y acá de dato la presión. Trabaja con esta temperatura y con esta presión. Y me piden volumen, despejo volumen. Volumen es RTN entre P. ¿Cuánto vale R? 82 sobre 1000. Temperatura, 400, ¿no? N, 4. ¿Entre qué? Entre la presión, ¿no? Es 4,1, pero ese 4,1 mejor escríbelo como 41 sobre 10. ¿Qué te parece? O sea, acá escribes 41 sobre 10. Y como acá debo escribir sobre 10, mejor en lugar de colocarlo ahí, mándalo arriba de una vez ese 10. Y el 10 lo mandas acá. ¿Bien? 41 sobre 10. Simplificamos. 1, 2, 3 ceros arriba, 1, 2, 3 ceros abajo. 41 aba 1, 41 aba 2. ¿Qué me quedaría? 2 por 4 por 2. Bueno, por lo tanto el volumen 2 por 4, 8 por 4, 32. El volumen sería 32 litros. Ahí está. Todo con esta, siempre con esta formulita, ¿no? La ecuación universal de los gases. Muy bien, chicos. En la 5 dice otra vez, ¿no? Calcule el volumen. Calcule el volumen. ¿Qué ocupará 4 moles de un gas? N igual a 4, son 4 moles. La temperatura, 27 grados centígrados. Y ahí me dan la presión, ¿no? La presión es 124,8, o sea, 1248 sobre 10, bueno, para expresarlo en decimales. Y eso es milímetros de mercurio, ¿no? Cuando la presión está en milímetros de mercurio, entonces tú tienes que trabajar con qué, con tu R 62,4, ¿no? Pero mejor le escríbelo como 624 sobre 10, ¿no? Ese es el valor de R. Hay un problemita, si hay un problemita. ¿En dónde está el problemita? En la temperatura, ¿no? 27 grados centígrados. Eso tiene que estar en Kelvin. Y para pasarlo a Kelvin se le suma 273. Y si sumamos eso sale 300 Kelvin. Bien, ahora hagamos los cálculos. Usamos la ecuación universal de los gases. Pavo ratón. Quiero volumen. Volumen es RTN entre P. Reemplazo R. 624 sobre 10. Temperatura 300. Número de moles 4. Sobre la presión 1248 sobre 10, ¿no? Pero ya te expliqué que ese sobre 10 mejor lo escribas arriba, aquí. Y ahora simplifica. 1248 era acá, ¿no? Allá. Ahora simplificas. Este 10 abajo con este 10 arriba se va. 624 aba 1, ¿ves? 624 aba 2. 300 por 4, 1200 entre 2, 600. Bueno, ya está. Por lo tanto, el volumen sería 600 litros. Nada más, chicos. No, o sea, estamos bien ahí desarrollando. Vamos
Tomen nota. Mira, dice acá, pregunta 7, ¿cuál será la presión? O sea, que acá la pregunta es la presión, ¿no? ¿Cuál será la presión? Pero ojo, yo quiero que la presión esté en atmósferas. Así lo dice, mira el problema. ¿Cuál será la presión en atmósferas? Ejercida por 0,5 mol. Ah, ya. Entonces el número de moles es 0,5 y tú bien sabes que 0,5 es un medio, ¿no? Un mol de CO2 en un recipiente de 15 litros. Volumen, 15 litros. A 27 grados centígrados, temperatura 27 grados centígrados. Y como la temperatura es 27 grados centígrados, ¿qué vas a hacer? Ya sabes, ¿no? Le sumas 273. Le vamos a sumar 273 más 273. Y esto sale 300. ¿300 qué? Kelvin. ¿Y qué valor de R voy a considerar acá? Como yo quiero que la presión esté en atmósferas, entonces el valor de R va a ser 82 sobre 1000. Así. Entonces voy a usar acá la ecuación universal de los gases, ¿ya? Y quiero aquí la presión. Como quiero la presión, el volumen se va a dividir. Y la presión es igual a RTN entre V. ¿Cuánto vale R? 82 sobre 1000. La temperatura 300. Número de moles 1/2. Dividido entre volumen 15. Así de esta manera, ¿sí? 2 ceros, 2 ceros. Tercia 1, tercia 5. No, más fácil creo que hubiera sido de esta manera, chicos. Un ratito, ¿ya? Un ratito, lo hubiera hecho mejor de esta manera. Quinceava 1, quinceava 20. Mitad 1, mitad 10. Un 0 con un 0. Me quedaría 82 entre 100. Y 82 entre 100 es 0,82 atmósferas. Esa sería la presión del gas, ¿ya? Vamos, chicos, tomen nota. ¿Cuántos gramos de metano? Dice el problema, ¿no? La masa. La masa me están pidiendo, ¿no? ¿Cuántos gramos de metano CH4 se encuentran a la presión de 16,4 atmósferas? O sea, la presión yo sé que es 16,4, expresado en decimal, 164 sobre 10 atmósferas. Ya quiero la masa, ya tengo de dato la presión. Y la temperatura 127 grados centígrados. Pero recuerda de una vez, súmale 273. Si le sumamos esto, sale 400, ¿no? Ya sé que la temperatura es 400 Kelvin. Ocupando un volumen, dice, un volumen de 8 litros. Como la presión está en atmósfera, bien sabes tú que el valor de R es 82 sobre 1000, ¿verdad? 82 sobre 1000. Profe, ¿cómo voy a calcular la masa? Acá me piden la masa y se supone que yo voy a usar la ecuación universal de los gases que dice así, ¿no? RTM, ¿no? Pero recuerda, no te tienes que olvidar que N es igual a M sobre el peso molecular. No te olvides de esa formulita, pues, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es, yo voy a quitar esto. En vez de colocar N, yo voy a colocar esto, M entre M, ¿no? La masa entre el peso molecular, así. Y esta va a ser la formulita con la que voy a trabajar. ¿Ya? Empezamos. Ah, pero yo quiero, ¿qué cosa? Quiero la masa, ¿no? Despejo la masa de acá. Este M se iría a multiplicar para allá y esto RT baja a dividir. O sea, la masa me quedaría algo así. Un ratito. La masa me quedaría algo así. Sería PV por M entre RT, despejándola, ¿no? Presión, 164 sobre 10. Volumen, 8 litros. Peso molecular, ahí está, 16. Entre R, 82 sobre 1000. Y ya te expliqué que ese 1000 se va arriba, ¿no? En vez de escribir 82 entre 1000, el 1000 se va arriba. Y por T, ¿cuánto vale T? 400. Debo resolver esto.
82ava 1, 82ava 2. Un 0, dos ceros, tres ceros abajo, tres ceros arriba. Se va. ¿Qué me quedaría? Me falta acá, ¿no? Este 4. Cuarta 1, cuarta 2. 2 por 2 por 16. 2 por 2, 4 por 16, 64. Esta es una masa, bueno, las masas acá están expresadas en gramos. Y ahí tenemos, chicos, la solución a la pregunta número 9, ¿no? A pesar de que me piden la masa, ¿no? A pesar de que me están pidiendo la masa, pero puedo calcularla sin problema, ¿no? ¿Por qué te digo que la puedo calcular sin problema? Porque tengo que acordarme de algunas otras formulitas, bueno, como que el número de moles es la masa entre la masa molecular, ¿no? Muy bien, chicos, con esta pregunta damos por terminada la clase de hoy.